Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Entre la mente y yo, donde hablamos de psicología para la vida cotidiana. Mi nombre es Sofía Benítez, soy psicóloga clínica y en este podcast te invito a reflexionar sobre lo que sentimos, lo que nos pasa y cómo nos vinculamos, con un enfoque cálido, simple y sin vueltas, para acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y bienestar. Hoy quiero hablar de un tema que cada vez veo más frecuentemente en consulta, que es las personas que viven atrapadas en su propia mente. Personas que lo piensan todo, lo analizan todo, lo racionalizan todo y que sin darse cuenta terminan desconectadas del cuerpo, de las emociones y del presente. Vamos a hablar de la inflexibilidad mental, qué es, por qué aparece, cómo nos impacta en la salud mental y cómo empezar a flexibilizar esa estructura interna que se volvió súper rígida. Para entender qué es, vamos a empezar viéndolo desde la psicología cognitiva y desde la terapia de aceptación y compromiso, que hablan que la inflexibilidad mental se entiende como la dificultad para adaptarse a los cambios del contexto y para actuar en función de los valores personales cuando las emociones o pensamientos son intensos. Entonces, en términos simples, es cuando la mente domina tanto que ya no podemos fluir con la vida y la persona se aferra a esas reglas internas rígidas de, no sé, debo hacer todo bien, no puedo equivocarme, si no lo entiendo no lo hago, no puedo ceder en esto, etc. Si lo vemos del psicoanálisis, podríamos decir que esta rigidez funciona como una defensa obsesiva, que es una manera de mantener todo bajo control, lo que, si se suelta, podría generar angustia. Y el pensamiento racional se convierte como en un dique para contener lo emocional. ¿Cuáles son los orígenes y las funciones psíquicas de todo esto? Bueno, la inflexibilidad mental no aparece de la nada. Muchas veces se origina en infancias donde el error o la emoción no tenían lugar, y niños que tuvieron que ser correctos, autosuficientes y lógicos porque mostrar vulnerabilidad no era seguro. Entonces, si vemos la teoría del apego, podríamos hablar de estrategias de hiperregulación emocional. Ante un entorno impredecible, la mente toma el control. Y en la adultez eso se traduce en personas muy funcionales, pero emocionalmente desconectadas e incluso un tanto infantiles. El exceso de racionalidad también puede ser una forma de defensa ante traumas. Por ejemplo, cuando algo fue demasiado intenso y la mente lo encapsula en la lógica, no se puede entender por qué pasó esto, entonces capaz puede dejar de doler. Pero entender no siempre es sana. Ahora, ¿cuál es el impacto psíquico que tiene vivir encerrados en nuestra cabeza? Bueno, la inflexibilidad mental tiene consecuencias profundas porque trae ansiedad constante por querer preverlo todo y controlarlo todo, insomnio, rumiación mental, que es esa voz constante que no para en tu cabeza, obviamente dificultades para vincularse porque cuesta empatizar o abrirse emocionalmente, y una dificultad para disfrutar o improvisar. Y algo más silencioso que es la pérdida de espontaneidad. Cuando todo pasa por el filtro de la razón, la vida se vuelve una ecuación imposible y el cuerpo empieza a hablar con contracturas, cefalea, tensión mandibular, porque el cuerpo siente lo que la mente intenta reprimir. Ahora, todo esto genera obviamente un choque con el mundo emocional interno. En un mundo tan incierto como el actual, la mente rígida sufre. ¿Por qué? Porque las noticias cambian, las reglas sociales se transforman, los vínculos son mucho más líquidos y quien necesita control se desestabiliza muy fácilmente. Y este choque también obviamente se ve en las relaciones. ¿Por qué? Porque la persona muy racional puede parecer distante o crítica, pero en el fondo hay miedo al desborde emocional. Y cuando se vincula con alguien más, por ejemplo, alguien más espontáneo o emocional, se activa la tensión entre control y entrega. Ahora voy a brindarte algunas herramientas que pueden ayudar a pasar de la racionalidad estricta al equilibrio. Obviamente esto no se trata de dejar de pensar, el pensamiento es valioso. El problema es cuando ocupa el lugar de las emociones en lugar de integrarse con ellas. Entonces, desde la teoría cognitivo-conductual y de la ACT o la terapia de esquemas, el trabajo pasa por flexibilizar las creencias rígidas, aprendiendo a observar los pensamientos sin fusionarse con ellos y reconectar con las emociones sin el miedo de por medio. Una herramienta útil para esto es la desfusión cognitiva, o sea, notar el pensamiento como un evento mental y no como una verdad. Por ejemplo, en vez de decirnos no puedo equivocarme, decir estoy teniendo un pensamiento en el que no puedo equivocarme. Y ya ahí cambia, porque ese pequeño cambio abre espacio a lo psicológico y a lo emocional.
Y aquí otra herramienta clave es la aceptación emocional. Permitir que las emociones estén sin analizarlas tanto, porque lo que no se siente se somatiza. Entonces, darle lugar a cualquiera de las emociones que estés atravesando. Vamos a algunos pequeños ejemplos clínicos y cotidianos. En terapia se puede ver distintos perfiles. Personas que, por ejemplo, necesitan entender antes de actuar y se paralizan en la indecisión. Otras que buscan la lógica en todo, incluso en lo emocional. O profesionales muy exitosos que cuando la vida les cambia los planes, sienten que se demoronan. Un ejemplo cotidiano, alguien que no se pierde su laburo y su primera reacción es analizar la estrategia, redactar mail, hacer listas, pero no se da lugar a llorar, a procesar la pérdida, a tener ese duelo del lugar donde te dejó. Esa mente irracional, hiperracional, nos protege, pero también nos distancia de sí mismo. ¿Por qué? Porque no se da lugar a la emoción de haber perdido un laburo antes de empezar a trabajar en cómo conseguir otro. Y yo sé que la necesidad premia, esto no es ignorar lo que tenemos que hacer, pero sí dedicarte algún pequeño momento en sentir las emociones. Para flexibilizar, para recuperar esa flexibilidad, no significa perder la estructura, sino permitirse nuevas formas de estar en el mundo. Poder decir no sé, no tengo todo bajo control y aún así avanzar. Es aprender a convivir con la incertidumbre sin que ello destruya nuestra sensación de seguridad. Y las prácticas, por ejemplo, de mindfulness o la terapia basada en la aceptación o el trabajo corporal, ayudan mucho a recuperar esa conexión con el presente. Y sobre todo, a entender que sentir también es una forma de saber. A modo de pequeño cierre o reflexión de este episodio, te quiero dejar lo siguiente. La inflexibilidad mental es una armadura. Te protege del caos, pero también te impide abrazar la vida. Y ser racional está bien, pero no cuando la razón se convierte en un refugio que te aísla. El equilibrio está en integrar mente, cuerpo, emoción y experiencia. No es dejar de pensar, sino pensar con el corazón también. Muchas gracias, queridos y queridas oyentes, por estar del otro lado. Si este episodio te gustó o te sirvió, podés compartirlo con alguien que lo necesite. Y si querés acompañamiento profesional, me podés encontrar en Instagram y en TikTok como @licenciada Sofía Benítez. Allí subo contenido diariamente y a su vez, recordá que en la descripción de los videos te dejo la forma de contactarme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.